Muy buenas tardes, damas y caballeros. A nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la revista especializada Información y Protección de Datos, en su tercer número, donde se expone la línea editorial Acceso a la Información Pública. A continuación, me permito ceder el uso de la voz a la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia del Estado de México, la maestra Zulema Martínez Sánchez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que para mí es un verdadero placer y tengo que decir abiertamente que nos enorgullece que el día de hoy el presidente del INAI nos acompañe en las instalaciones de esta casa, la Casa del Derecho a Saber, el Infoem, un órgano, pues por supuesto, y siempre lo hemos demostrado, comprometido con el tema, pero sobre todo con una particularidad, a diferencia de muchos otros órganos garantes, pues con un gran número de solicitudes de información, así como de recursos de revisión, pero que siempre busca cómo tener también acciones adicionales a nuestra tarea fundamental, y por ello es que hoy de verdad agradecemos mucho la presencia del presidente del INAI en estas instalaciones. Y por supuesto que invariablemente agradezco como siempre la solidaridad del secretario de la Contraloría, Javier Vargas, que ha sido un aliado incansable de esta institución para siempre buscar fomentar una verdadera rendición de cuentas, que es uno de los objetivos principales de la transparencia. Pero más allá de eso, siempre lo he dicho, lo repito y lo sostengo, es un verdadero aliado en nuestra materia, en nuestra causa, y sobre todo en el buscar cómo tutelar de la mejor manera nuestros derechos fundamentales. Muchísimas gracias y bienvenido. De igual manera, quiero por supuesto saludar con muchísimo gusto a la doctora Rosa María Oviedo Flores. Rosy, muchas gracias, bienvenida a tu casa. También Rosy, desde el ámbito de la sociedad civil, ha sido una gran aliada de esta institución, y la verdad es que haciendo en conjunto proyectos que seguramente veremos buenos frutos en un corto plazo respecto de cómo se ha difundido este derecho de acceso a la información en este grupo vulnerable que ella tiene pues como en su cabeza siempre está pensando cómo ayudarlas, cómo tutelar bien los derechos hacia ellas y cómo fomentar de mejor manera una vida participativa e incluyente para ellas. Muchas gracias, Rosy, y bienvenida. Por supuesto que también a la doctora Fernanda. Muchísimas gracias y bienvenida también a esta casa. Por favor, es importante para nosotros extender los saludos para el director Manuel Martínez Justo. Muchísimas gracias por estar aquí. También ha sido una aliada para nosotros. Eso creo que es uno de los temas más ricos de la presentación de esta revista, que las personas que tuvimos la oportunidad de poder escribir el día de hoy somos personas que no nada más entendemos el tema, están comprometidos con el tema, y eso es algo que la verdad es que nos llena bastante. Por supuesto, agradezco a la doctora Eva Abaid Yapur, coordinadora de esta revista, quien siempre tiene una huella particular para poder llevar a cabo las acciones importantes de este instituto. Y pues como yo siempre lo he dicho y nunca me cansaré de repetirlo, y cada vez que tenga la oportunidad lo seguiré diciendo, esto nunca sería posible sin el pleno completo del Infoem. Gracias a José, gracias a Gustavo, gracias a Javier, que de manera colegiada, de manera conjunta, tomamos las decisiones para bien de este instituto, es que podemos hacer todas las acciones que hasta el día de hoy hemos logrado. Y por eso es que para mí es un verdadero privilegio poder llevar a cabo el día de hoy la presentación editorial número 3 de la revista especializada Información y Protección de Datos, Acceso a la Información. Quiero resaltar que estas 3 ediciones de la revista han sido ya presentadas de manera previa en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pero sí también creemos que pues por supuesto es importante presentarla en casa, ¿no? Creo que es un ejercicio, además de todo, para nosotros importante de lo que estamos haciendo dentro de la institución.
La labor emprendida por este órgano garante busca la difusión de los derechos a través del desarrollo académico. Con la publicación de esta revista se enfatiza la importancia de la investigación como un elemento de suma a las acciones para mantener nuestra institución y la transparencia a la vanguardia. Este número, los colaboradores abordan temas de suma importancia en la materia de acceso a la información vista desde la perspectiva de la ética, la influencia de las mujeres y las niñas en el mundo digital, así como los mecanismos de combate a la corrupción, de la importancia de una sociedad más informada y sus beneficios. También en esta revista se habla del impacto hacia los grupos vulnerables. Sin duda son temas que nos invitan a todos a reflexionar sobre la necesidad y la importancia de contar con transparencia y acceso a la información en nuestra vida cotidiana y de verdad verlo como una cultura de la transparencia. Eso es a donde quisiéramos llegar y ese es el objetivo que tenemos trazado en esta institución, hacer permear la cultura de la transparencia. Para finalizar, yo quisiera, y si me permiten, decir que estos trabajos continúan y la nueva revista estará de igual manera coordinada por la comisionada Eva, pero ahora en conjunto con el comisionado Gustavo, el tema será gobierno abierto. En su momento fue archivo, en su momento fue protección de datos, transparencia y la próxima será gobierno abierto. Así es que seguiremos trabajando para poder siempre tener también información a la vanguardia para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, comisionada Zulema. A continuación, me permito presentar a Francisco Javier Acuña Llamas. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociologías por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana. Catedrático de posgrado en las especialidades de Derecho a la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados con derechos humanos y discriminación, transparencia electoral, derecho a la información, transparencia y corrupción, datos personales y acceso a la información, por citar algunos. Actualmente es columnista del diario El Excelsior y El Financiero en México. Fue coordinador de la información documental y transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2011 al 2014. El 14 de mayo de 2014 rindió protesta como comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, entonces IFAI. El 12 de mayo de 2017, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, eligió al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas como presidente para el periodo 2017-2020. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Primero aquí una salutación con el nuevo esquema tristemente impuesto por esta pandemia que se expande desde el oriente y que nos viene a todos a modificar el modo de interactuar. Quisiese abrazarles a cada uno como es la gozosa oportunidad, pero no en este caso. Así es que haciendo referencia a la oriental, nada menos y nada más. Pero decirles que me siento contento porque venir al Infoem es venir a una de las más grandes instituciones, la más grande de las instituciones de los estados o de las entidades federadas, que vigila, tutela, conduce, reconduce el deber estatal de respetar y cumplir con los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Zulema, Eva, Gustavo, José Guadalupe, agradezco su hospitalidad, su atención y por supuesto, Javier Vargas, reencontrarme contigo, maestra estimada, a nuestra amiga activista, que nada más y nada menos en este día viene, dado que está en el contexto de estos momentos crudos de una realidad que nos ha obligado y ha obligado a las mujeres mexicanas a poner un alto en el camino nacional y a detener el país. Fíjate bien, a moverlo y a detenerlo el próximo lunes para dar cabal noticia de una trágica situación que es exasperante y que no puede continuar más. Así es que gracias por venir en este contexto a decir 3 o 4 palabras sobre esta revista.
Toda revista es justo una oportunidad de revisión de temas que siguen siendo todos actuales, dinámicos, porque el ejercicio de la vida pública es incesante. Así es que, con mayor razón, que haya una revista como esta, que en su tercer apartado ya trae una nueva temática dirigida especialmente a la transparencia y al acceso a la información. Durante largo tiempo, muchos han creído, o hemos creído en el pasado, que eran lo mismo. Y esto es importante estarlo enfatizando, o por lo menos explicando. Acceder a la información implica desde luego el camino fácil y cómodo que debe tener el ciudadano de contar con unos portales informativos, con unos kioscos informativos, como se les llegó a llamar en el principio, en el que el ciudadano escrutador, el ciudadano vigilante y pertinaz va y revisa con facilidad el menú del quehacer público y depara en esos puntos que le importan más o de los que quiere saber más, para luego, desde luego, hacer conjetura cívica. O sea, la reacción inmediata que hay ante el ejercicio por el acceso cierto, efectivo, no condicionado, no engañoso, no imposible prácticamente para los que seamos legos, sino solo para los iniciados en ciertas profesiones como las telemáticas y todas estas ingenierías y las arquitecturas de las tecnologías, que son quienes pueden dominar con destreza ese tipo de avistamientos informativos. Bueno, una vez que el ciudadano accede y vigila y con la pura mirada encuentra a simple vista casi todo lo que requiere, que nunca será todo, por más que es extenuante la enorme fatiga que la ley general ha hecho que los estados, o sea, sus autoridades, todas las autoridades, tienen una carga enorme de deberes para informar. Bueno, esa es la parte que conocemos como transparencia, porque debe estar traslúcido ahí, pues la arquitectura de los quehaceres, sus evidencias, sus huellas, sus alcances. Yo digo a veces, exagerando, que hay algunos sujetos obligados, como los partidos políticos, a los que la ley general les obliga casi a poner el vaho de la respiración de cada minuto, porque es tan excesiva y tan copiosa la información que deben poner, que prácticamente deben decir y demostrar todo lo que son. Pero sigue habiendo el otro gran factor, que es con el que realmente se ha venido a conquistar el respeto de las autoridades públicas. El ciudadano incorporado en el Estado democrático moderno ha venido domesticando poco a poco la resistencia del detentador de la información. Y acuérdense que detentar es tenerla de manera indebida. A veces se usa con escasa precisión el término. Dicen, ¿quién detenta? No, detentar no es un concepto lícito, es el concepto de tenerlo a veces, de hecho, más bien casi siempre de manera indebida. Bueno, como la información es un botín que todavía los funcionarios públicos quieren aprisionar y guarecer dentro de sí mismos, porque hay un instinto patrimonialista que es desgraciadamente difícil de interrumpir. Así como hablaban los penalistas, perdón que estoy generando cansancios, pero es rápido. Así como hablaban los penalistas de Lombroso, que hablaba de las peculiaridades criminógenas que se referenciaban en las peculiaridades de la fisonomía, y que se veía, tiene una cara de defraudador, y este es un burlador, y esto es un esto y lo otro. Bueno, hay una inevitable carga ancestral que todo aquel investido de autoridad, así sea mínima, tiene como inevitable instinto la pertenencia del fuero, del cargo, del fundo o del espacio, el escritorio, y lo convierte, así como se los digo, en una posesión permanente mientras dure el encargo.
aún con las mejores intenciones de ser el mejor funcionario, es ese control férreo y ¿qué quieres saber? Momentito, aquí yo. Y esa actitud es muy difícil de domesticar y con el tiempo y un ganchito la habremos de resolver. Van ya más de 16 años y el asunto no crean que se pinta fácil. Pero por otro lado, esa accesibilidad es a lo que yo me refería, la que se hace de manera dirigida y que tiene la fórmula de una consulta, más que una consulta, no, yo digo un reclamo informativo. Yo no le llamo eufemísticamente solicitud de información, porque la solicitud se parece mucho a aquello que en el pasado ha sido siempre la dádiva con la que el ciudadano, casi invertebrado, volteaba menesteroso y trémulo ante el Estado, visto siempre con tortícolis, y de manera casi humillante o humillada, dame por favor, no es de dar, es de entrégame, exijo que me entregues, no me des en el sentido de limosna o de súplica. Y ahí está la ecuación. Si el Estado no es transparente en tanto que tenga no solo toda aquella información que por ley debe tener, que ya esto estamos hablando de una hazaña, una hazaña, y tenerla actualizada como debe ser más, sino que incluso el Estado moderno, ese que transpira bajo la égida esta del gobierno abierto, tiene que ver con otra fase, ustedes le llaman el segundo punto cero, el 2.0, a veces que ahora los tecnólogos dicen que eso es modelo 2.0, bueno, pues exacto, el modelo de la democracia moderna, la 2.0 o la 3.0, ya no sé cómo se puede llamar ahora, implica gobierno abierto, sí, pero para llegar a gobierno abierto tiene que funcionar adecuadamente la colocación informacional completa, y por otro lado, tiene que haber lo más difícil, la prestancia funcionarial, para que al momento en que se pregunta, la conjetura cívica en la que me dices, a partir de lo que vi, encuentro estas discrepancias, dime por qué, dime sí, por qué lo tienes, por qué no lo tienes, los datos aquellos que no aparecen o que no pueden aparecer, porque uno pide, hay gente que pide cosas desde el origen de las especies y que quieren saber, piden la cabeza de la Venus de Milo, sí, pero su brazo, también el brazo, los brazos que no tiene, piden la cabeza de la Victoria de Samotracia y los brazos de la Venus de Milo, o sea, piden lo que no es posible pedir, y eso es muy normal. Bueno, para ya terminar mi exposición, que espero sea ante todo humorística, porque este no es un asunto sencillo. El punto fino para entender y distinguir la autoridad de nuestros días tiene que ver con la prestancia para responder con cabalidad y evitar que se vuelva un tormento para el ciudadano, primero ir a tocar el aldabón a la institución y decirle, dame esto que no lo tienes ahí publicado. Quizá no lo tenga que tener, dámelo, explícamelo, enséñamelo. Y la resistencia, y te reservo a tope y te digo que es inexistente o te digo que no soy el idóneo para tenerla, que no me concierne, con lo cual son caminos para matar la esperanza cívica del ciudadano, que confía en sus instituciones al reclamarles información y que una vez que se tropieza con un muro de Berlín, por supuesto que sucumbe y muchas veces ya no regresa más a exigir cívicamente el derecho a conocer porque está decepcionado del Estado. El Estado se vuelve inútil y se vuelve un verdadero despropósito para muchos ciudadanos que han dejado de tenerle esperanza al Estado y pueden optar por la vía violenta, por la vía de la anarquía o de otros procesos de ruptura. Así es que nos ha tocado a nosotros, a la Infoem y al INAI, compañeros de causa, codo a codo y en la calle y codo a codo y brazo a brazo, ir juntos domesticando a las instituciones públicas a nuestro alcance respetuosamente, no a los funcionarios en sus términos directos, no es ofensivo mi término, es generando empatía en las instituciones para que entiendan y comprendan que su deber es explicar al ciudadano. No es dar información así como ahí te va el bulto, no. La magia de este acierto consiste en explicar. Explicar el acto público tiene que ver con muchas ecuaciones. No es solamente ahí te va el bonche de papeles para que te satisfagas. Ándale, retosa en él, trata de entenderlo como si fuera
un acertijo de esos de broma pesada. No, te explico, te oriento, te enseño, te comento, te ilustro, te informo. Sí, luego vienen quienes desde el sector público, con mucha razón, ante época de austeridad, recortes, menos recursos, menos personal, te dicen, es que el Estado no está para hacerles la tarea a los ciudadanos. Pues mire, a ver, la tarea en el sentido ortodoxo de academia quizá no, pero la explicación sí la debe dar. Y el buen profesor explica de manera que sepa el erudito y que sepa el ego, y que todos se sientan satisfechos cuando termina la clase. Y el Estado está en permanente examen, no en clase. El ciudadano, cuando requiere información, examina al Estado y por eso lo reprueba de manera tan seguida. Así es que tengamos la oportunidad, los que sean funcionarios, no perdamos la oportunidad de ser hasta el último minuto buenos funcionarios, o por lo menos no tan malos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Pues muchísimas gracias, Francisco Acuña, Paco Acuña, como te conocemos todos. Para nosotros la verdad es un privilegio que tú hayas podido escribir la introducción de esta revista, y con lo que nos comentas, pues en realidad eso es, ¿no? Buscar cómo la sociedad de la información que hoy tenemos tiene también que ir evolucionando, tanto como en el servicio público como en las personas. Pero bueno, pues esto es solo una parte de la invitación a leer nuestra revista. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación, doctora Acuña. A continuación, presento a Zulema Martínez Sánchez, quien es doctoranda en Administración Pública y maestra en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Cuenta con un diplomado en Victimología, impartido por la Universidad de Sevilla. Ha participado a nivel nacional e internacional en numerosos cursos, foros, seminarios y capacitaciones en diversas materias, principalmente sobre transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas. Fue coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia de 2018 al 2019. En agosto de 2014 rindió protesta como comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, INFOEM. A partir de agosto de 2017 es comisionada presidenta del INFOEM. Sin más que agregar, cedo el uso de la voz para la presentación del artículo La nueva cultura de la transparencia en México. Muchas gracias. Pues bueno, hoy me robé el micrófono, ¿verdad? Definitivamente. Antes de seguir, quiero darle las gracias y la bienvenida al presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, recién desempacadito, recientemente nombrado como presidente del Instituto de Administración Pública, al maestro Arturo Huicochea. Bienvenido también a esta casa. Tendremos mucho trabajo conjunto y tendremos que buscar en este mismo afán de lo que hemos platicado, cómo trabajar con los municipios. Ustedes tienen políticas públicas ahí ya muy establecidas, muy desarrolladas, que yo estoy segura que en conjunto con mis colegas comisionados podemos trabajar y hacer acciones conjuntas para llegar sobre todo a los municipios, que son nuestros sujetos obligados pues más vulnerables y que tienen una circunstancia particular. Hoy recibimos a uno que yo creo que nunca se nos va a olvidar. Estuvo el sujeto obligado de un municipio muy chiquitito del Estado de México que nos participaba la circunstancia complicada que tienen respecto de resolver solicitudes de información y recursos de revisión por la poca permanencia que tienen del propio personal dentro de los ayuntamientos, pero un director de área dentro del municipio tiene el salario de 4,000 pesos quincenales, un director de área. Entonces, pues, ¿qué pasa hacia abajo, no? Entonces, evidentemente, pues si hay una mejor oferta de trabajo, pues inmediatamente se van. Y por más que nosotros les capacitemos, nos acerquemos, estemos con ellos, pues es muy cambiante y es muy variable. Y por eso es que para nosotros es importante tener herramientas como estas, herramientas de manera permanente, tanto en nuestras redes, en nuestros portales, como de consulta, en donde los sujetos obligados que lleguen no tengan que esperarse a que
tengamos una capacitación directa con ellos, puedan tener material de consulta o puedan tener algunas otras acciones que podamos emprender, como el curso en línea de archivos, como ahora estamos trabajando el curso en línea de transparencia, y tendremos que ir trabajando en algunas otras herramientas que nos permitan que de manera permanente un sujeto obligado esté capacitado, esté informado, y un objeto principal de esta revista pues también es ese. Por eso es que también agradezco la presencia de los sujetos obligados que siempre nos acompañan, los titulares que están aquí. La verdad es que para nosotros pues nos da mucho gusto que siempre nos sigan. Y respecto al punto que me ocupa, que es el artículo que tuve la oportunidad de escribir, pues es el tema que frecuentemente menciono, el que mencioné hace un momento y el que seguiremos trabajando y en el que nos seguiremos enfocando, la cultura de la transparencia. Definitivamente es un tema que llegó para quedarse, y aun cuando tenemos ya casi sus décadas de que está de manera permanente con nosotros, 20 años ya prácticamente, no hemos podido lograr ni hemos podido avanzar lo que quisiéramos. Todavía hay muchos servidores públicos que se rehúsan a entregar información, e información básica, hablando de sueldos, salarios, hablando de número de servidores públicos, información que debiera de ser elemental, que superó ya el tema de la discusión en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los tribunales, en cualquier ámbito de competencia. Pues hoy en el 2020 hay servidores públicos que no quieren dar su sueldo. Ese es un tema que desde nuestra perspectiva es un tema cultural. Tenemos que cambiar y tenemos que seguir buscando cómo erradicar ese tema. Hablo un poquito respecto de cuál es inclusive el significado etimológico de la transparencia, pero la transparencia es ver las cosas per se como son, de manera que las podamos ver desde cualquier ámbito. Y esto aterrizado al servicio público es lo que decía también el presidente del INAIGE, en otras palabras, es ¿qué está haciendo nuestro gobierno? No es que nos hagan la tarea, queremos que nos expliquen de manera clara y oportuna qué están haciendo con el recurso público, qué están haciendo con los actos de autoridad, qué están haciendo con los y las acciones que debieran de emprenderse para las comunidades. ¿Se están haciendo de manera correcta, de manera incorrecta? ¿Debieran de ser de esa manera o no debieran de ser de esa manera? La verdad es que el acceso a la información pública y la transparencia, como lo menciono en este artículo, junto con la sociedad civil, pues por supuesto que son el binomio correcto y completo para poder exigir a nuestro gobierno que nos dé información. ¿Pero para qué? Para que nosotros como ciudadanos, porque los que estamos aquí sentados, muchos a pesar de ser servidores públicos, evidentemente todos somos ciudadanos y queremos también tener una mejor calidad de vida, y tenemos que tener las herramientas necesarias de parte de nuestro gobierno hacia nosotros para poder tomar las mejores decisiones de donde vivimos, de los derechos a los que podemos acceder o ejercer. Como todos sabemos, el derecho de acceso a la información pública es un derecho llave, es un derecho que nos permite acceder a otros derechos. Entonces, si yo sé utilizar de manera correcta este derecho, por supuesto que puedo tener muchos beneficios al respecto, pero ¿qué nos es importante también a nosotros? Que no solo lleguemos a permear sobre el derecho de acceso a la información y la cultura de la transparencia hacia los ciudadanos, sino también tenemos que lograrlo hacia el servicio público, porque de nada nos serviría hoy hablar de 13,500 recursos de revisión, de 70,000 solicitudes de información si no tenemos respuesta de nuestras autoridades. Es ahí en donde tenemos que seguir trabajando y fomentar la cultura de los servidores públicos. Es ahí en donde radica buscar cómo tenemos que incidir en el servicio público para hacerles llegar y hacerles saber que la transparencia no debiera de ser una herramienta de nuestro trabajo, de entrada debiera de ser una forma de vida. Y si tenemos una forma de vida transparente, tenemos una labor dentro de nuestras áreas de trabajo, nuestras áreas de oportunidad transparente. Y como lo repito, el que nosotros hagamos día con día nuestros actos de autoridad,
nuestro ejercicio público, el quehacer gubernamental de todos los días, de manera clara, de manera oportuna, bien documentada, bien resguardada, el día que si por alguna circunstancia tenemos que dejar de ser servidores públicos, nos podemos ir a nuestra casa con la tranquilidad de que dejamos todo en orden, todo en paz. Y el día que tengamos a la Contraloría haciéndonos una auditoría, nosotros podemos tener toda la tranquilidad de que el día 1 al día último lo hicimos apegado a una verdadera cultura de la transparencia, en donde yo no tengo nada que no pueda decir. Y pues más o menos es lo que tratamos de enfocar respecto de la cultura de la transparencia en este artículo y cómo se combina hoy con la sociedad de la información y con nuestros medios digitales, porque ese es otro tema interesantísimo en el que ya no profundicé, pero que también es importante valorar y reconsiderar en este mundo de la sociedad de la información, hasta dónde la información es pública y cuál es el límite de lo público y cuál es el límite de lo privado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el aporte dado a esta revista, comisionada Zulema. A continuación, será la presentación del artículo intitulado Ética en el diseño y acceso a la información pública en la protección de mujeres y niñas en el mundo digital, para lo cual presento a Eva Baez Yapur. Es doctora en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho, maestra en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac y licenciada en Derecho por la Universidad Isidro Fabela de Toluca. En ambos casos, egresó con mención honorífica. Cuenta con más de 15 años en el servicio público. Ha participado como ponente en temas de acceso a la información, datos personales y gobierno abierto. Desde marzo de 2013, se desarrolla como comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, donde coordina la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura. Además, es integrante del Grupo de Trabajo de Educación Digital de la Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad, ICDPPC, por sus siglas en inglés. Sin más preámbulo, me permito ceder el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar hoy acompañada de todos los que estamos aquí presentes, no nada más de los que participamos en la revista, sino de todos los servidores públicos que nos acompañan, sujetos obligados y también integrantes del equipo del InfoEM. Como ya lo mencionaba la comisionada presidenta, este es un esfuerzo que se ha hecho al interior del instituto para tener este trabajo editorial, que ya es la tercera edición de esta revista especializada. La primera fue con la que iniciamos, que fue Archivos y Gestión Documental, con el apoyo del comisionado Luna. Luego fue el tema de protección de datos personales y ahora la que nos ocupa, que es acceso a la información. Ya también lo dijo la comisionada presidenta, pero sí quiero recalcarlo, esto no es posible sin el apoyo de los integrantes del Pleno. Gracias Gustavo, gracias José, gracias Javier y obviamente a la comisionada presidenta y a todos los que integran el equipo del InfoEM que nos permiten hoy estar aquí sentados para poder presentarles este trabajo que sin duda recopila información, investigación y documentos que van a servir para poder ser analizados, para ser comentados y también que sean para el acceso a la información también de estudiantes, de servidores públicos y de la población en general, que es lo que queremos compartirles cada uno de los que estamos aquí sentados desde el ámbito de donde nos desempeñamos, temas que consideramos importantes y relevantes. No les voy a platicar a detalle el artículo, lo importante es que ustedes puedan y se interesen en que descarguen la revista. Contamos con un link, un enlace electrónico y un código QR para que por favor lo puedan descargar y puedan consultarlo. También tenemos obviamente las revistas impresas con el apoyo de la comisionada presidenta para poderlas repartir, pero bueno, el tema que a mí me interesa ya desde hace varios años es el tema de la ética, el tema relacionado con las mujeres y las niñas y el tema de la tecnología y lo digital. Si bien es cierto, es un gran avance que ha tenido la tecnología. Todos lo utilizamos, tenemos nuestro teléfono, nuestras computadoras, el internet, que la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes no podemos vivir sin él, pero también es
qué tanto estamos cediendo, qué tanto nos está afectando al tema de la privacidad y al tema de la protección de los datos personales y cómo lo vinculamos con el acceso a la información. Actualmente vivimos pues, índices alarmantes, violencia contra las mujeres, contra las niñas. Nuestra vida diaria se ha visto impactada de forma tal que las mujeres, sin importar nuestra edad, nuestra raza o nuestra nacionalidad, vivimos pues con miedo la mayor parte del tiempo. Es por ello que como mujer, como comisionada, pues nos preocupa la situación crítica en la que nos enfrentamos y es esencial para nuestra salvaguarda y protección que la población femenina, a través del derecho al acceso a información, conozca todas las políticas públicas, campañas y programas que el Estado realiza para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Bajo esta óptica, y quiero dejar bien claro que más allá de la polémica que rodea este tema, debe dejarse claro que esta es la realidad que vivimos las mujeres y las niñas de nuestro país. Esto no es un tema político, esto es un tema real que estamos viviendo todas las mujeres en nuestro país. Y perdón que sea tan enfática, pero creo que así lo sentimos, no nada más las mujeres, porque no es un tema de mujeres y de hombres, es un tema de seres humanos que tenemos que unirnos ante esta realidad. Desde mi posición como comisionada, sobre todo como mujer, presento este artículo, el cual trata de un tema novedoso que es clave en la protección y salvaguarda de las mujeres y niñas. Plantea que en la creación de la tecnología, desde el diseño de su origen, se encamine particularmente al acceso a la información pública y a la protección de las mujeres y niñas como grupo vulnerable de nuestra sociedad. Así, la tecnología debe crearse con principios éticos y parámetros mínimos de seguridad que tomen en cuenta el bienestar de las comunidades, de los clientes, de los usuarios finales, pero sobre todo se encamine a una auténtica y real protección a la integridad y la privacidad de las mujeres y de las niñas, en el contexto que conlleva el mundo digital. Por ello, en este artículo reitero mi postura respecto de que los desarrolladores de tecnología deben tener en cuenta, de manera muy particular, velar por la difusión de todo material oficial y de la sociedad civil sirva de base para que las mujeres, como sector vulnerable, cuenten con elementos para disminuir situaciones de peligro y que prevean la protección a la seguridad y privacidad. En los últimos años, el Estado de México ha servido como caja de resonancia política nacional en esta materia. Así, en coordinación con el órgano nacional, han fungido como espacios para construir acuerdos, criterios y sentado bases de políticas públicas, tanto en el ámbito local como en el seno del Sistema Nacional de Transparencia. Es por ello que cada uno de los artículos contenidos en la revista que se encuentran el día de hoy están enfocados a lo que se vive actualmente, retos y acontecimientos que debemos afrontar en el entendido de que toda política pública debe ser acogida bajo una perspectiva de género. En el Infoem se refrenda el compromiso con la sociedad mexiquense, enfocado sus programas editoriales en temas de coyuntura y relevancia social. Nosotros no podemos vivir sin la tecnología, eso es un hecho. Las niñas actualmente están conectadas a las redes sociales, niñas y niños, pero en específico las mujeres. Ya nos comentaba Fernanda de la FES Acatlán, una oportunidad que los tarda un niño 7 minutos en desnudarse conectado a Facebook. Esos son los temas que nos deben de preocupar, porque desde la trinchera en la que estamos nosotros tenemos que ser conscientes de qué le estamos dejando a las futuras generaciones. El tema de la ética, el tema de acceso a información y el tema de la protección de datos personales tiene que ser un tema en el que nos debemos ocupar y preocupar todos los mexicanos, no nada más los servidores públicos. Este es más o menos una introducción al documento que les presento hoy y me gustaría que lo pudieran leer y me pudieran compartir todos sus comentarios. Muchísimas gracias.
Gracias por su presentación, doctora Baid. A continuación, para hablarnos sobre el artículo La transparencia y los datos abiertos en el combate a la corrupción, me permito presentar a Javier Vargas Zempoaltecatl, quien es maestro y licenciado en Derecho, especialista en finanzas públicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia profesional de 28 años en mandos medios y superiores en la administración pública en áreas jurídicas y de fiscalización. Ha participado como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales en temas relacionados con la responsabilidad administrativa, participación ciudadana, contrataciones públicas, correduría pública, comercio electrónico y registro público de comercio. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas. Actualmente es secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, cargo que asumió en septiembre de 2017. También es coordinador de la región Centro-Pacífico de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz. Muchas gracias, buenas tardes, tengan todos los presentes. Saludo con gran gusto y una distinción estar esta tarde compartiendo este maravilloso sitio, esta Casa del Saber. Y bueno, inicio agradeciendo la invitación no solamente el día de hoy, sino a la participación por parte de su servidor en esta revista Información y Protección de Datos Personales, en este tercer número relacionado con el acceso a la información pública. Aparte del agradecimiento a la presidenta, a Zulema Martínez, a quien también quiero reconocer esa voluntad y esos esfuerzos, esa suma de esfuerzos para coordinarnos. Ambos participamos dentro del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios como integrantes del Comité Coordinador, servidor como representante del señor gobernador y ella, bueno, pues como representante de este Instituto Garante Autónomo y siempre y en otros momentos también de nuestra carrera profesional, pues hemos coincidido ahí en la Secretaría de la Contraloría también en algún momento, entonces siempre es un gusto compartir en proyectos tan importantes como estos. Y desde luego también saludar al señor presidente del INAI, presidente del Sistema Nacional de Transparencia, a quien también reconocemos ese liderazgo que ha tenido a lo largo de todos estos años al frente de esta institución a nivel nacional, que ha proyectado un liderazgo en el país y siempre también además sobre todo reconocer el respaldo que le ha dado a nuestro querido Estado de México y mi querido Paco, tocayo, Javier, también agradecer tu amistad, tu apoyo, esta coincidencia ahora por acá, hemos coincidido también en otros momentos y siempre he tenido tu apoyo, tu respaldo, entonces pues no quiero perder la ocasión para agradecer. Asimismo también pues agradecer al resto de los integrantes del Pleno en este esfuerzo y en todo lo que se ha hecho, ¿no? A Evita, a la comisionada Evita, perdón, es que pues, ya tiempo que nos conocemos, ¿verdad? De cariño, de afecto, así la llamamos. Y a los demás, a Gustavo, a José, también, pues muchas gracias siempre también por considerarnos. Saludo también a la profesora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, mi alma mater, soy egresado de allá y además este año Acatlán cumple 45 años de su fundación y 16 años hoy como facultad, ¿no? Entonces también un gusto conocerla y compartir esta tarde este espacio. Y finalmente, bueno, saludar a la doctora Rosy Oviedo Flores, presidente de Nivel Humano, con quien también hemos coincidido en diferentes foros, y a los servidores públicos del Infoem, a mi equipo de trabajo, al señor presidente del IAPEM, también maestro Huicochea, un gusto, y a la ciudadanía que nos acompaña. Y sin más preámbulo, bueno, pues compartirles algunos de los aspectos sobre el artículo con el que participamos en este número, que como se comentaba, habla sobre transparencia, datos abiertos relacionados con el tema de combate a la corrupción. Combate a la corrupción precisamente pues es uno de los principales, si no es que el más importante objetivo de la Secretaría de la Contraloría como dependencia del Poder Ejecutivo, pero más que eso es uno de los objetivos que tiene el gobierno del licenciado Alfredo del Mazo Maza. Él, dentro de sus prioridades, desde que tomó posesión de su cargo, lo manifestó, y una de las prioridades es la cero tolerancia a la corrupción. A este efecto, pues se han hecho diversas acciones que ahí comentamos en el artículo y que se dan en este marco del sistema, ¿no? Estos dos pilares que les llamo yo, que es el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Corrupción.
Ambos sistemas se complementan, implican ambos una coordinación. En ambos sistemas participan como cabezas órganos colegiados, donde participan diferentes instituciones, y en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción pues hay una participación muy importante de la ciudadanía. Y precisamente ese es uno de los aspectos que resaltamos en este artículo, al señalar que dentro de todo este complejo problema que es la corrupción, y de estos importantes derechos fundamentales como es el acceso a la información y la protección de datos personales, la participación ciudadana es fundamental. Y pues bueno, no voy a venir aquí a esta casa especializada en temas de transparencia a decirles qué es la transparencia, simplemente pues decir es un derecho fundamental que va muy de la mano con las políticas públicas y que en el Estado de México se han implementado y están plasmadas en el Plan de Desarrollo del Estado de México, estas políticas públicas de combate a la corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas, particularmente en uno de los ejes que rige este gobierno, que es el gobierno capaz y responsable, que precisamente tiene como objetivo formar y dejar como legado instituciones, léase dependencias y organismos auxiliares, que sean transparentes y que rindan cuentas, a través de la participación activa de la ciudadanía utilizando las tecnologías. Entonces, en estas frases que acabo de decir, recogemos y coincidimos los que hemos hablado esta tarde, ¿sí? Se ha hablado del derecho de acceso a la información, de la transparencia, de la obligación que tenemos las autoridades de dar cuenta a la ciudadanía, y la comisionada Abaid pues hablaba del uso de las tecnologías y esta revolución, ¿verdad?, de quienes ya pues somos jóvenes pero ya no tanto, y que hemos vivido pues este cambio y momentos impensables, ¿verdad?, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, incluso cuando estuve en la universidad, pues cuándo íbamos a pensar que todo esto iba a avanzar tan rápido, y que al día de hoy ese avance en la tecnología implicaría por una parte los riesgos que comentaba la comisionada Abaid, o que se iba a convertir en un derecho fundamental, como lo comentaba tanto el presidente del INAI como nuestra presidenta del INFOEM, y que además ahora podemos utilizarlo como un instrumento de combate a la corrupción, o por lo menos para inhibir la corrupción. Los datos abiertos, ustedes lo saben, precisamente es convertir o lograr que ese derecho fundamental de acceso a la información que tiene la ciudadanía y esa obligación que tenemos nosotros como autoridades de rendir cuentas, verdaderamente cobren materialización en la vida real. ¿Y cómo se hace? Pues a través del cumplimiento que nos establece el marco jurídico, tanto general como en el estatal, en materia de transparencia. Pero no solamente quedarnos ahí, se habla de una transparencia también proactiva, es decir, que las autoridades vayan más allá de lo que la ley nos exige, o por lo menos también se ha comentado esta tarde en este foro, y antes de venir para acá se comentaba una transparencia reactiva, que cuando el ciudadano solicita alguna información, que la autoridad lo menos que debemos hacer, y es nuestro deber y obligación, es proporcionar esa información y no estar viendo cómo la vamos a negar, cómo vamos a darle la vuelta y cómo vamos a hacer para no dar esta información. Y los datos abiertos es todavía estar en un mundo ideal en este marco de transparencia, de rendición de cuentas, es tener toda esa información a disposición de la ciudadanía en un formato en el cual ellos puedan manejarlos, puedan manipularlos, puedan analizarlos y no limitarlos en formatos de PDF, por ejemplo, o en situaciones en las cuales ni siquiera se puede imprimir o no se pueda hacer algo más allá que simplemente ver esa información. De eso se tratan los datos abiertos. En el Estado de México, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues el gobernador, como les decía, ha implementado estas diferentes políticas públicas y estamos haciendo pues diferentes acciones. Somos una dependencia, la Secretaría de la Contraloría, ustedes lo saben, transversal. Entonces, las políticas públicas ahí implementadas pues impactan en toda la administración pública. Entonces, yo los invito a leer este artículo, en donde encontraremos ahí datos interesantes y pues también conocer su punto de vista. Es un conjunto de reflexiones, un conjunto ahí de datos, de lo que estamos haciendo, y bueno, a partir de lo cual nos podemos dar una idea de cómo está nuestro Estado de México, dónde estamos y lo que nos falta, que desde luego nos falta mucho, pero es una herramienta muy importante, es un instrumento, son mecanismos, la transparencia, la rendición de cuentas, los datos abiertos, todo esto
muy importantes para combatir la corrupción. Entonces yo agradezco nuevamente esta oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones esta tarde, de poder escribir en esta revista y bueno, finalmente pues agradecer a mi equipo de trabajo en esta colaboración. Bueno, también participaron Jorge Bernaldez, en ese entonces jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción, o ya director general de responsabilidades, y Aida Rodríguez Cruz, que es jefa de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género, quienes pues hemos caminado a lo largo de este andar en la administración pública, tanto en el ámbito federal como estatal, y bueno, pues es un esfuerzo en el cual compartimos estas ideas y pues nuevamente no me resta más que agradecer a todos los presentes y al Infoem y a nuestro querido amigo el presidente INAI. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor secretario. Ahora bien, presento a María Fernanda Sánchez Díaz. Es doctora en Derecho, maestra y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, España. Laboró en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el área de atención a víctimas del delito y observancia de las políticas nacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres. De igual forma, fungió como titular de la Transparencia en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Actualmente se desempeña como profesora de la carrera de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más que agregar, me permito ceder el uso de la voz. Muchas gracias, maestra Zulema, maestra Eva, doctor Francisco Javier Acuña, maestro Javier, doctora Rosa María. Es un honor para mí estar aquí, les agradezco la oportunidad, también a nombre del doctor Manuel Martínez Justo, director de la facultad con quien tuve el gusto de trabajar en este artículo. Pues es un honor para nosotros poder participar en una revista especializada en un tema tan importante a nivel nacional, pero del que poco se ha involucrado la sociedad. Creo que aquí es importante que tanto sociedad como sujetos obligados estén conscientes que el tema del acceso a la información es un derecho humano y que no es una gracia del Estado el darnos la información, sino que es su obligación. Y en materia de derechos humanos, acuérdense que tenemos dos situaciones, una donde el Estado no debe intervenir para que podamos nosotros hacer uso de esos derechos y otras donde es necesaria su intervención. En tema de transparencia se trabaja en las dos áreas. Una parte tiene que actuar el Estado para brindarnos la información, no declararlas inexistencias como ahorita estábamos comentando, que esa información sea clara, que no nos den a entender como que nos contestaron, pero no nos contestaron porque no vamos a entender realmente cuál fue el sentido de la respuesta, sobre todo los que somos abogados, a veces que somos muy especiales en nuestra forma de redactar. Queremos ser muy técnicos y no somos sensibles del tipo de población que nos está pidiendo la información. Y esa es la maravilla de transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia, que lo ha hecho accesible a todo el mundo y que ni siquiera necesitamos un abogado para que pueda defendernos ante el órgano garante que es el INAI o los institutos locales. A lo mejor mis colegas abogados me van a odiar porque les estoy quitando su trabajo en el sentido de que hasta para un recurso de revisión cualquier ciudadano lo puede interponer. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Que seamos proactivos como sociedad, que entendamos que también nosotros tenemos una obligación de ser fiscalizadores de lo que está haciendo el gobierno. Yo siempre les digo a mis alumnos cuando les toco el tema de transparencia, véanlo ustedes como un Big Brother ciudadano. Entonces, que vea el Estado que los estamos checando, queremos saber qué están haciendo, queremos a lo mejor emitir un voto informado, investígale por transparencia qué se ha hecho en esta área. Esta persona que se está postulando para cualquier cargo, investiga qué está haciendo, qué hizo en su momento. Esa información nos la tienen que proporcionar. Entonces, estamos hablando de un avance ya en materia de derechos humanos desde esta perspectiva. Y otra maravilla que tiene el tema de transparencia con los órganos garantes es que sus resoluciones son vinculatorias. ¿Qué quiere decir? Que los sujetos obligados tienen que acatar la resolución. Muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, con la CNDH. La CNDH, sus recomendaciones no son vinculatorias y se quedan así que a la voluntad política de las autoridades señaladas. Aquí no. Entonces eso es importantísimo, contar con organismos autónomos que nos brinden esa protección a la población es maravilloso. O sea, nos está reflejando los avances que hemos tenido como país
y es importante que nosotros como ciudadanos no dejemos que vayamos para atrás, sino que estos derechos humanos sigan actuando de manera progresiva. Por eso es importante que nos involucremos. El INAI, el Instituto Local, manejan capacitación, tienen plataformas donde cualquier ciudadano pueda acceder para saber cómo hacer uso de este derecho. Entonces, esa es una parte. La otra es cambiar la cultura de los servidores públicos, porque a veces las unidades de transparencia se convierten en el enemigo dentro de los sujetos obligados. Casi la parte más odiada junto con Contraloría, yo creo. ¿No? Porque nosotros estamos pasando la información para que ellos tengan que contestar. Al final de cuentas, la unidad de transparencia no es el dueño de la información, son las unidades administrativas, pero sale a la luz la corrupción que pueda haber. Entonces es un mecanismo ideal como anticorrupción, pero al alcance de la ciudadanía. Entonces hay que hacer uso de él, o sea, entenderlo como una obligación de nosotros y como un derecho humano, y la obligación por parte del Estado de entregar la información. Muchos se enojan en los servicios públicos porque se puede mandar una solicitud inventando nombres. Dicen, ay, pues ¿por qué pueden inventar nombres? Yo les digo, porque es un mecanismo anticorrupción. Cuando vivamos en una sociedad donde no se pueda sancionar a quien pida la información, que sería un ideal, pues cualquiera estaría dando el nombre. Entonces, mientras estemos en esta situación, pues, servirá de algo, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, en la CNDH, cuando estaba en el área de observancia de la política en materia de igualdad, conocí a la titular de la unidad de género de Secretaría de Relaciones Exteriores y siempre le mandábamos requerimientos trimestrales de lo que hacían. Y cuando me conoció le dije, tú me has de odiar, ¿verdad? Digo, por todo lo que te pido cada 3 meses. Me dice, no, te adoro, porque gracias a ti nos voltean a ver. Entonces, esa es otra de las maravillas que se puede hacer por transparencia, que áreas que están abandonadas porque no las consideran tan importantes, cuando se dan cuenta que la población está volteándolos a ver y que les están pidiendo cuentas, van a decir no, ahora sí tenemos que darles recursos, tenemos que darles personal, puede cambiar la situación. Nada más que también hay una situación que se llega a presentar. En el artículo se maneja también la colisión de derechos que se da entre el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos y también los derechos humanos de los servidores públicos. Porque también hay veces que nos olvidamos que los servidores públicos también son humanos y que también tienen derechos y que tienen familia. Y aquí se manejó desde la perspectiva de la situación de inseguridad que se está viviendo en el país. El ideal es que toda la información fuera abierta, que no tuviéramos nada que reservar, pero hay temas, por ejemplo, de seguridad, que sí se tiene que restringir a veces hasta el nombre, porque no nada más se pone en riesgo la vida del servidor público, sino de todo su entorno. Y lo hemos visto en casos de lucha contra la delincuencia organizada. ¿Contra quién se van? Contra la familia, que es el golpe más fuerte que se le puede dar a un servidor público. Ahí se maneja esa situación que puede ser un poquito delicada. Chile ya tiene resoluciones en ese sentido y es algo en lo que podríamos ir trabajando. Ojalá lleguemos al momento, como les digo, que toda la información sea abierta, sea pública, y como servidores públicos que se vayan adaptando a la nueva cultura de transparencia, porque quien no conozca transparencia como servidor público lo va a sufrir. Pero mientras uno cumpla de manera ética, que yo creo que se les ha olvidado mucho a los servidores públicos, a los abogados se les olvida mucho, la cuestión ética, pues que pregunten lo que quieran. Si hago bien mi trabajo, pues que me lleguen 1000, 2000 preguntas. Me preocupo si hay algo que tengo que esconder. Entonces yo creo que es un gran trabajo que se está haciendo desde los órganos garantes de acceso a la información, el contar con este tipo de revistas, la necesidad de sensibilizar a los servidores públicos y a la sociedad sobre lo que pueden hacer en este tema, porque muchos dicen, ay, transparencia no sirve de nada, se habla desde la ignorancia. O sea, tanto de servidores públicos que se les da el oficio de lo que llegó de la solicitud y lo avientan y lo dejan pasar y la contestan un día antes de que se venza el término. Hay que darle la importancia a este tema. O sea, en el periodismo se utiliza mucho transparencia, en investigación. Yo a mis alumnos los oriento para que si hacen tesis por transparencia. Ahí no va a haber ningún maestro que te pueda refutar lo que tú estás argumentando ahí. Son pruebas oficiales. Y todo lo que dicen las autoridades, digo, chécale, búscale la información, aprende a buscar a través de los instrumentos que hay.
Y como bien decía ahorita el doctor Francisco, se han mandado solicitudes a determinadas dependencias que sí están involucradas y contestan inexistencias y mandan a otras. Entonces los traen de un lado para otro, pero la idea es insistir, o sea, no darnos por vencidos. Pero bueno, eso sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su aporte, doctora María Fernanda. Finalmente, tengo el agrado de presentar a Rosa María Oviedo Flores, quien es doctora en Administración Pública, maestra en Administración Pública y licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac. Cuenta con el diplomado en Políticas Públicas por la misma Casa de Estudios. Ha estado apegada a organismos que combaten la trata de personas, como la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas en la entonces Procuraduría General de la República y en el Consejo Estatal de la Mujer. Forma parte de la Red de Mujeres Líderes de América, donde ha construido puentes contra otras mujeres de diferentes sectores de la población. Actualmente funge como presidenta de Nivel Humano AC, organización sin fines de lucro, a quien agradecemos haya realizado un gran aporte a esta revista, escribiendo el artículo titulado El derecho de acceso a la información en el marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz. Muchas gracias. La verdad es que me siento muy honrada de no solamente poder compartir esta mesa con gente tan importante en el tema de transparencia, rendición de cuentas y datos personales, sino con todos los demás servidores públicos. Le agradezco, por supuesto, a la comisionada presidenta, la maestra Zulema Martínez, a la comisionada Eva Bait, que aparte de tener temas de transparencia, pues son luchadoras por los derechos de las mujeres. Por supuesto, al presidente del INAI, al doctor Acuña, muchísimas gracias, al secretario de la Contraloría, gracias, a la doctora María Fernanda. Agradezco también la presencia del presidente del IAP y de la titular del CIPIN en el Estado de México y a todo el pleno del Infoem, al maestro Gustavo Parra, muchísimas gracias. Aparte nos ha dado toda la posibilidad de participar también en el esquema de gobierno abierto, y al comisionado Luna, muchísimas gracias. A los sujetos obligados, que más adelante les voy a decir, igual que lo hemos comentado, a veces nos volvemos sus enemigos número uno. Vamos a hablar acerca del tema de transparencia y cómo se relaciona con este acuerdo multilateral más importante de nuestro siglo, que es la Agenda 2030, donde los países integrantes de la ONU, y por supuesto en el que México es parte, firmaron este acuerdo para establecer 17 objetivos en el 2015 y que serían alcanzables para el 2030. A partir de esos 17 objetivos se marcaron 169 metas, y entre ellas hay ejes muy importantes como el combate a la pobreza, alcanzar la igualdad, también pues proteger el medio ambiente. Y vemos como un acuerdo universal, mundial, multilateral, se puede bajar a tierra, porque a veces escuchamos estos grandes instrumentos internacionales y no sabemos cómo en realidad pueden bajar a tierra. Quiero contarles acerca del Plan DAI en el Estado de México, fortaleciendo la capacidad de las mujeres mexiquenses en condición de vulnerabilidad. A través del derecho de acceso a la información, este Plan DAI, se estamos tratando los objetivos número 5, que es el de igualdad, porque está hecho con perspectiva de género al dirigírselo a las mujeres. Estamos hablando también del objetivo 16, que es fortalecer a las instituciones, fortalecimiento de instituciones, crear instituciones sólidas, justas y alcanzar la paz, y el objetivo 17, que habla de las alianzas para poder alcanzar estos objetivos. Para poder instrumentar el Plan DAI, se buscó una red local de socialización, en donde agradezco que la asociación, la cual presido, que se llama Nivel Humano, es parte. Buscamos a mujeres resilientes en el Estado de México para llevar precisamente la capacitación sobre su derecho de acceso a la información. Mujeres de primer plano, víctimas de violencia y de violencia extrema, pero también enseñar a las mujeres que afortunadamente no son víctimas de violencia, pero que sí viven en condición de vulnerabilidad, cómo en su vida normal pueden utilizar el derecho llave de acceso a la información.
se capacitaron a las mujeres para que pudieran tener acceso, por ejemplo, a los programas sociales, cuando a lo mejor ellas no pueden ir de institución en institución para saber cuáles son. ¿Cuáles son las acciones, por ejemplo, que están llevando los DIF municipales en el caso del acompañamiento en un proceso de divorcio, en el caso de asesoría psicológica o jurídica? Y algo muy recurrido, y sobre todo en esta época, ¿por qué a veces no pueden acceder a los servicios de salud? ¿Qué está pasando acerca de la implementación de programas en los 11 municipios que tienen alerta de género en nuestro estado y 11 de ellos que tienen alerta por desapariciones? También pues hemos trabajado en coordinación con algunas universidades para poder llevar esta información a la población, a las mujeres que necesitan pues fortalecer su liderazgo, un liderazgo social que buscamos que sea disruptivo. Entonces, creo que ha sido muy importante este plan DAI, que afortunadamente a través de pues el acuerdo por parte del Pleno se ha podido llevar en el Estado de México. También felicito también al Infoem, porque hace 2 meses aproximadamente sacó una convocatoria para una certificación donde 50 mujeres mexiquenses que no son servidoras públicas, sino que son ciudadanas, van a tener la información necesaria acerca de la transparencia, la protección de datos y rendición de cuentas para lograr una certificación de habilidades laborales por parte de la Secretaría de Educación Pública a través de su red Conocer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos fortaleciendo las capacidades de las mujeres que en el Estado de México lo necesitamos. Señor presidente del INAI, quiero decirle que el Estado de México pues cuenta con casi 18 millones de habitantes. Seguramente en los siguientes meses pues tendremos la cita exacta, y donde una población pues de mujeres son más del 51% y en condición de vulnerabilidad seguramente se encuentra por lo menos el 30%, en donde también el 30% de las mujeres mayores de 25 años son jefas de familia. Y por supuesto el poder fortalecer sus capacidades y la construcción de ciudadanas que sepan ejercer sus derechos a través del derecho de acceso a la información, pues es súper importante para nosotras. Estamos trabajando con mujeres víctimas de violencia extrema. Se lo comentaba hace un rato al presidente del INAI, a través de estos esquemas tuvimos contacto con una mujer víctima de violencia extrema que fue desfigurada con ácido. Hemos oído todos el caso de la mujer de saxofonista de Oaxaca, pero quiero decirles que en el Estado de México ya hemos tenido contacto con una mujer que ha sido desfigurada del municipio de Chimalhuacán y otra de Naucalpan. Y no solamente son ellas, a lo mejor no hemos podido ubicar a más y las hemos estado ayudando para saber por qué su proceso en la investigación acerca de la Fiscalía pues se ha detenido o cuáles son los tipos de debilidades para que todavía se pueda judicializar el tema de el caso de Carmen Sánchez en el municipio de Chimalhuacán. Quiero decirle que todavía no pasa al Poder Judicial, todavía está en el proceso de investigación y gracias a este plan DAI y a otros con el que hemos trabajado con recursos Procede del INAI, hemos podido focalizar a estas mujeres y estas solamente son un ejemplo de cómo su derecho de acceso a la información se puede utilizar para saber, bueno, pues por qué ha habido errores dentro de la investigación, por qué no se ha podido judicializar su trámite y ver la manera en por qué también, por ejemplo, Salud Pública no les ha dado la atención en cuanto a las operaciones que tienen que ver con la reconstrucción de su cara. Pues solamente son algunos de los ejemplos de cómo el derecho de acceso a la información puede ayudar en la vida común a ciudadanas y cómo fortalece las capacidades que tanto necesitamos las mujeres en el Estado de México. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a que la sociedad civil pueda trabajar en estos temas. La sociedad civil, como lo decía también el Contralor, ha subido a la agenda pública la necesidad de la transparencia y rendición de cuentas del Estado,
a través de sus instancias federal, estatal y municipal. Y bueno, pues este es solamente un ejemplo. Quiero decirles que también a través del programa Procede del INAI, Nivel Humano ha hecho 650 solicitudes de información a los 11 municipios con alerta de género, no solamente de los presupuestos que se están utilizando para la prevención de violencia contra las mujeres, sino también de los perfiles que tienen las personas responsables de dar la atención y el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia en estos 11 municipios, y también pues cuáles son las capacitaciones y qué periodicidad tienen las capacitaciones, cómo están conformadas las células de búsqueda, también la policía de género, cuáles son los lugares de mayor incidencia de violencia, cuáles son los polígonos donde hay mayor incidencia de violencia en contra de las mujeres, cuáles son los horarios donde hay mayor incidencia de violencia, cuáles son las edades en que las mujeres son mayormente víctimas y con qué frecuencia se dan. Entonces creo que estamos a través de estos instrumentos obteniendo datos importantes para poder hacer un informe sombra que presentaremos en los próximos meses, y que finalmente este informe pues no es una manera de ataque a los 11 municipios, sino se va a sacar la información para que la tomen en cuenta y les sirva para poder mejorar las políticas públicas que están llevando para erradicar la violencia contra las mujeres. No me queda más que agradecer pues la oportunidad de haber publicado en esta revista, y pues Nivel Humano está a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues antes de que nos hagan el cierre final, yo quiero nuevamente dar las gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy, pero también quiero darle las gracias a Olga Esquivel, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal para las Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, que coyunturalmente está aquí porque nos acompañará a un evento que es terminando, pero gracias por estar presente, gracias por acompañarnos. Y pues nuevamente, y si me permiten, gracias Fernanda, gracias Javier, gracias Paco, gracias Rosy y gracias Eva por la coordinación y la organización de este evento. Y pues como siempre lo decimos a nuestros colegas Javier, José y Gustavo, gracias por siempre acompañarnos, por ser solidarios en estos temas. Gracias a todos por escucharnos, lean la revista, pero no solo leanla, compártanla, que eso también para nosotros es importante. Es una revista especializada y es una revista que tiene como el fin común seguir permeando el derecho de acceso a la información pública. Muchas gracias a todos.